Durante décadas, estas palabras fueron consideradas demasiado peligrosas para ser escuchadas, no porque fueran falsas, sino porque su verdad tenía el poder de demoler todo lo que te han contado sobre la vida, la muerte y el más allá. En 1900, los archivos sellados de la Sociedad Espírita de París, Allan Kardec no registró una teoría, sino un mapa detallado del alma, memorias dictadas por espíritus que acababan de cruzar la frontera, narrando con una claridad que incomodó a los 200 vivos y desafió a las religiones. ¿Qué ocurre con la conciencia un segundo después del último latido? ¿Qué siente un espíritu al reencontrarse con un amor que creía perdido para siempre? ¿Y si el sufrimiento y el castigo eterno fueran una mentira diseñada para mantenerte con miedo? Si alguna vez has sentido en lo profundo de tu ser que esta vida no puede ser el final, que hay un propósito mayor en tu dolor y que tus lazos de amor son demasiado fuertes para ser rotos por la muerte, entonces, este mensaje es la respuesta que tu alma ha estado buscando. Lo que estás a punto de escuchar no es un documental. Es el despertar de una memoria que ya vive dentro de ti, y que hoy, por fin, tiene permiso para ser recordada. Hay secretos que no se guardan con llave, sino con silencio. En los rincones olvidados de la Sociedad Espírita de París, entre el polvo y el peso del tiempo, yacían grabaciones que respiraban una verdad incómoda. Eran los meticulosos registros de Allan Kardec, un hombre que se atrevió a cartografiar las fronteras del alma. Estos documentos no fueron ocultados por ser fraudulentos, que va, sino por una razón mucho más profunda y estremecedora. Eran demasiado reales. Su contenido era un espejo que reflejaba una realidad tan vasta que amenazaba con derrumbar los cimientos de lo que el siglo XIX llamaba certeza. La ciencia de la época, con sus instrumentos de bronce y sus lógicas de acero, no podía medir la vibración de un espíritu libre. Y la religión, con sus dogmas tallados en piedra, temía una verdad que no necesitaba de intermediarios, una verdad que susurraba directamente a la conciencia de cada ser, anunciando un despertar inevitable. Imagínate, por un momento, el peso de esa revelación. No era una simple teoría sobre la vida después de la muerte. Era el testimonio directo de la conciencia que persistía. Eran las memorias de un alma que acababa de soltar su ancla terrenal, narrando con una lucidez asombrosa lo que encontraba al otro lado del velo. Kardec no buscaba probar un punto, buscaba comprender un proceso. Su trabajo era el de un naturalista del espíritu, observando, comparando y registrando patrones con una paciencia infinita. El peligro real de estos escritos era que ofrecían un mapa de la eternidad que no requería fe ciega, sino un corazón dispuesto a sentir. Mostraban que la muerte no era un abismo, sino un umbral. Y esa simple idea, para una sociedad aferrada a sus miedos y a sus cielos e infiernos prefabricados, era una revolución silenciosa que podía desmoronarlo todo. Por eso, el silencio fue la única opción. El contenido de estas grabaciones era un bálsamo y una tormenta al mismo tiempo. Para el alma sedienta, ofrecía la certeza de que el amor no se extingue, de que el propósito de nuestra evolución continúa. Pero para las estructuras de poder, representaba una pérdida de control. ¿Cómo gobernar a quienes no temen a la muerte? ¿Cómo dictar una verdad a quien ha descubierto que la lleva dentro? Estos registros hablaban de una vibración sutil, la del espíritu desprendiéndose suavemente, y de una presencia constante que nos guía. Kardec entendió que esta información no era para todos en ese momento. La humanidad necesitaba madurar para recibirla. El despertar de la conciencia es un proceso delicado, como el de una flor que no puede ser forzada a abrirse. El propósito de mantenerlos ocultos no fue negar la verdad, sino protegerla hasta que existieran oídos capaces de escucharla sin romperla. Y ahora, en este preciso instante, ese silencio parece haber llegado a su fin. Como si una vieja carta, escrita hace más de un siglo, finalmente encontrara su destinatario en ti. Porque la verdad que Kardec documentó no pertenece al pasado. Es una semilla atemporal que espera el terreno fértil de una conciencia preparada. Tal vez por eso estás aquí, leyendo estas palabras. No es una coincidencia, sino una sincronía. Es el reencuentro de tu espíritu con un conocimiento que, en algún nivel profundo, ya presentías. Estas grabaciones no son solo sobre lo que le sucede al alma después de la muerte.
Son un recordatorio de lo que tu alma ya sabe, pero que el ruido del mundo te ha hecho olvidar. Son un llamado a recordar tu propia eternidad, tu propia luz, tu propia verdad. Así, lo que una vez fue considerado peligroso, hoy se revela como una guía. Un faro para navegar las aguas, a veces turbulentas, de la existencia. Porque el verdadero despertar no consiste en acumular información externa, sino en activar una memoria interna. Es un cambio de vibración que te permite sentir la presencia sutil de lo invisible. Antes de explorar lo que estas almas relataron sobre sus primeros momentos de libertad, sobre el reencuentro con seres queridos y la revisión de sus vidas, es crucial entender que este conocimiento siempre estuvo ahí, esperando, como una melodía que flota en el aire, aguardando el silencio necesario para ser escuchada. Y ese silencio, esa pausa, es el primer paso hacia el viaje que estamos a punto de emprender juntos. Es como soltar un aliento que llevabas conteniendo toda una vida. Así lo describían ellos, los espíritus que hablaron a través del silencio, con Kardec. El desprendimiento del cuerpo no era una ruptura violenta, sino una liberación sentida, un suspiro final que se convierte en la primera respiración de una libertad inconcebible. La mayor sorpresa, decían, no era la muerte en sí, sino la innegable y vibrante continuación de la conciencia. De repente, el espíritu se descubre a sí mismo, lúcido, entero, flotando en una paz que la mente humana apenas puede imaginar. La sensación no es de pérdida, sino de regreso. Es el momento en que el alma se reconoce sin el peso, sin el dolor, sin las limitaciones de la carne, y una profunda sensación de estar en casa lo inunda todo. Es la verdad más simple haciéndose presente. Nunca dejaste de ser, solo estabas soñando que eras un cuerpo. Y entonces ocurre el milagro que todo corazón anhela, el reencuentro. No es una visión etérea o un recuerdo borroso. Es una presencia tan real, tan tangible en el plano del espíritu, que sana instantáneamente las cicatrices del sufrimiento y la soledad. Imagina sentir, no solo ver, a aquellos que amaste y que partieron antes que tú. Su abrazo no es de carne, es de pura vibración, de energía que te dice, te estábamos esperando. Estos reencuentros, según los relatos que Kardec pacientemente compiló, son profundamente terapéuticos. Son la prueba irrefutable de que el amor es el hilo de oro que teje los mundos, que trasciende la muerte y que sirve como el faro que guía al alma de regreso al hogar. En ese instante, la verdad del amor eterno deja de ser un poema y se convierte en la única realidad que importa. En medio de esta paz, la conciencia se expande. El espíritu, ahora libre, tiene acceso a la biblioteca de su propia existencia. Puede ver sus vidas pasadas no como una película ajena, sino como capítulos de su propia e infinita evolución. No hay un juez externo con un libro de deudas. Solo está el alma observándose a sí misma con una claridad absoluta. Cada elección, cada herida, cada triunfo se muestra en un tapiz perfecto, revelando el propósito oculto detrás de cada experiencia. El despertar a esta visión panorámica no trae condena, sino comprensión. Es el momento en que el espíritu entiende por qué tuvo que vivir lo que vivió, y como cada paso, incluso los que parecieron errores, fue esencial para su crecimiento. El sufrimiento terrenal se disuelve ante la majestuosidad de este entendimiento. ¿Alguna vez has conocido a alguien y has sentido una conexión instantánea, una familiaridad que no puedes explicar? ¿O has llegado a un lugar nuevo y has tenido la extraña sensación de que ya habías estado allí? A lo mejor no son trucos de la mente. Quizás son ecos, susurros de la memoria de tu alma recordando un antiguo reencuentro, una promesa silenciosa de volver a verse. Estas experiencias, que a menudo descartamos, pueden ser pequeños portales a esa verdad más grande que Kardec exploró. Son recordatorios de que nuestra vida actual es solo un verso en un poema épico. La presencia de estos sentimientos en nuestro día a día es una invitación a confiar en esa parte de nosotros que sabe, que recuerda y que entiende que los lazos del espíritu son eternos. Después de la calidez del reencuentro y la claridad de la visión expandida, el viaje del alma da un nuevo paso, uno más íntimo y profundo. Habiéndose reencontrado con los otros, ahora debe reencontrarse consigo misma en su totalidad.
Es un momento de silencio y de profunda introspección, donde la conciencia se vuelve hacia adentro para contemplar la vida que acaba de concluir. Ya no hay distracciones, no hay máscaras, no hay justificaciones, solo queda el espíritu y su propia verdad, y es en este espacio sagrado de autoevaluación donde comienza la verdadera justicia, una que no viene de afuera, sino que emana del núcleo mismo de nuestro ser. Y en ese silencio sagrado, cuando el alma se encuentra consigo misma, la verdad se manifiesta sin velos. En el plano espiritual, no hay secretos que el espíritu pueda guardarse. La propia conciencia se convierte en un espejo cristalino, un tribunal íntimo donde no hay abogados ni verdugos, solo la mirada honesta de uno mismo. Cada pensamiento, cada intención, cada palabra no dicha y cada acto de amor o de omisión se proyecta no como una acusación, sino como una simple y llana exposición de hechos. Es la verdad desnuda, despojada de las excusas con las que solemos vestir nuestra vida. Los espíritus relataban a Kardec que este es uno de los momentos más sobrecogedores de la vida después de la muerte. El de enfrentarse a la propia luz y a la propia sombra, sin que nada pueda ya ocultarse. Es aquí donde el concepto de sufrimiento adquiere un significado completamente nuevo. El dolor que un espíritu puede experimentar no es un castigo impuesto por una deidad furiosa en un infierno de fuego. Nada de eso. El sufrimiento, en su forma más pura, es la angustia del alma al ver, con total claridad, las oportunidades de amar y crecer que desperdició. Es el dolor agudo de la conciencia al reconocer el bien que pudo haber hecho y no hizo. Es la tristeza de comprender el alcance de una palabra hiriente o de un gesto egoísta. No es una condena externa, es una herida interna. Es la fiebre del alma que indica una infección, una desarmonía con las leyes del amor. Kardec entendió que esta es la verdadera naturaleza de la justicia divina. No castiga, sino que nos permite sentir las consecuencias naturales de nuestros propios actos, para que podamos aprender. Con esta luz la idea del infierno se transforma. Deja de ser una localización geográfica para convertirse en un estado de la conciencia. El infierno, entonces, es el desequilibrio de un espíritu aferrado al orgullo, al remordimiento o al odio. Es una vibración densa en la que el alma se aprisiona a sí misma, reviviendo en un bucle sus propios errores, incapaz de perdonarse y, por lo tanto, incapaz de ver la luz que siempre está disponible. Pero lo más revelador que Kardec descubrió es que ninguna puerta a este estado se cierra con llave por fuera. La salida siempre existe. El arrepentimiento sincero, no como un acto de humillación, sino como un despertar de la conciencia y un deseo profundo de reparar, es la llave que el propio espíritu posee para abrir la puerta y volver a caminar hacia su evolución. Esto nos muestra que el propósito del universo no es la condena, sino la educación. La justicia divina es, en esencia, pedagogía divina. Cada experiencia, por más dura que parezca, es una lección diseñada a la medida de nuestra necesidad de evolución. El sufrimiento no es el fin del camino. Es la herramienta que nos impulsa a buscar un camino mejor. Es la forma en que la vida nos dice, por aquí no, tu naturaleza es el amor, tu destino es la luz. La presencia de esta oportunidad constante, de retorno a la luz, es la máxima expresión de la misericordia. No importa cuán profundo haya caído un espíritu, siempre hay una mano extendida, una oportunidad para el despertar, un camino de vuelta a casa. El universo no se cansa de enseñar, porque su único propósito es ver a cada alma florecer. Y si esta justicia es interna, si este tribunal es la propia conciencia, y si el propósito es la evolución universal, entonces se deduce una verdad, aún más expansiva. Significa que este proceso es el mismo para cada alma, sin importar la cultura en la que nació, el templo en el que oró, o el nombre que le dio a Dios. La verdad no puede ser propiedad de una sola religión o filosofía. Pertenece a la experiencia directa del espíritu. Esta comprensión nos lleva suavemente a la siguiente revelación, una que Kardec defendió con valentía: la universalidad de la vida espiritual y la superación de todos los dogmas que nos separan. Para que una verdad sea considerada como tal, no puede depender de un solo hombre ni de una sola visión. Allan Kardec sabía esto en lo más profundo de su ser. Su trabajo no fue el de un profeta que recibe un mensaje exclusivo, sino el de un científico del espíritu.
Durante años, utilizó la observación continua y la comparación rigurosa como sus herramientas. Recibió y analizó miles de comunicaciones, de médiums distintos, en lugares diferentes, personas que no se conocían entre sí y que a menudo provenían de contextos culturales y religiosos opuestos. No buscaba la anécdota que confirmara sus deseos, sino el patrón que se repetía una y otra vez, la señal que emergía del ruido. Quería que la verdad hablara por sí misma, a través de la concordancia universal de los testimonios del más allá. Y la verdad habló. Lo que emergió de este mosaico de voces espirituales fue una revelación asombrosa. La experiencia del alma después de la muerte es universal. Más allá del velo de las creencias personales, las almas describían un proceso fundamentalmente idéntico: el desprendimiento sereno, la revisión de la vida en la propia conciencia, el reencuentro con los seres amados, la comprensión del propósito evolutivo. Los detalles podían variar, teñidos por la memoria y el nivel de despertar del espíritu, pero la esencia, el núcleo de la experiencia, era siempre la misma. Era como escuchar a viajeros de distintos pueblos describir el mismo sol. Algunos lo llamarán Sun, otros Soleil, otros Sol. Pero la estrella que da calor y luz es una sola. Esta constatación es quizás uno de los legados más liberadores de Kardec. Si la vida espiritual es una experiencia universal, entonces no puede ser propiedad de ninguna religión en particular. La verdad no tiene dueño, no vive encerrada en templos de piedra, ni custodiada en libros sagrados, ni es administrada por hombres con túnicas especiales. La verdad última sobre el espíritu, sobre la vida y la muerte, reside en la experiencia directa, en la conciencia despierta. Las religiones, en su forma más pura, son senderos que apuntan hacia la misma montaña, pero ninguna de ellas es la montaña en sí. El despertar espiritual llega cuando uno deja de adorar el dedo que señala la luna y, en su lugar, se atreve a mirar directamente a la luna. Piensa en ello por un momento. Piensa en las personas buenas y amorosas que has conocido a lo largo de tu vida. Pertenecían a diferentes credos, o quizás a ninguno. Sin embargo, en sus ojos veías la misma luz. En sus actos de bondad sentías la misma vibración. Esa es la verdad universal en acción. Es la prueba de que el espíritu humano, en su esencia, está conectado a la misma fuente divina sin importar el nombre que le demos. Reconocer esto no es abandonar la fe, es expandirla. Es empezar a ver el rostro de Dios no en un solo lugar, sino en la sonrisa de cada hermano y en el silencio de tu propia alma, que reconoce la suya en los demás. Entonces, si la verdad no pertenece a un templo externo, sino a la conciencia que despierta, la pregunta cambia. Ya no es ¿cuál es el camino correcto?, sino ¿cómo camino mi sendero con conciencia? Si el destino del río es siempre el mar, lo importante es cómo fluye el agua en su trayecto. Esto nos lleva directamente al corazón de nuestra existencia aquí y ahora. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el propósito de esta vida en la tierra? Y si la muerte es solo una transición a este estado de lucidez, ¿cómo nos preparamos para ella? La respuesta no está en un ritual, sino en la forma en que elegimos vivir cada día. A la luz de todo esto, la vida en la tierra revela su verdadero y sagrado propósito. No estamos aquí por casualidad, ni en un exilio para purgar pecados. Estamos en una escuela bendita, un taller para el alma. Cada vida es un nuevo semestre, cada desafío una lección diseñada a la medida de nuestra necesidad de evolución. El sufrimiento no es una maldición, sino el cincel que pule las aristas del espíritu. Cada error no es un fracaso, sino una oportunidad becenna de aprendizaje. Cada reencarnación es un acto de infinita misericordia, una nueva oportunidad que nos damos a nosotros mismos para crecer, para amar mejor, para despertar un poco más. El propósito de estar aquí no es alcanzar una perfección inmaculada, sino progresar, aprender a convertir nuestras heridas en sabiduría y nuestro miedo en amor. Y en esta escuela de la vida, la preparación para la muerte se convierte, paradójicamente, en el arte de aprender a vivir. No se trata de rituales ni de temores, sino de una transformación silenciosa y diaria de la conciencia.
Prepararse para el gran reencuentro es, sencillamente, cultivar el bien en el jardín del corazón, sin esperar recompensa. Es desapegarse de las pesadas armaduras del orgullo y el resentimiento, que solo limitan el vuelo del espíritu. Es buscar la reconciliación, no porque se nos ordene, sino porque el alma entiende que los lazos de desamor son anclas que nos impiden navegar hacia aguas más serenas. Cada acto de perdón, cada gesto de generosidad, cada momento de presencia auténtica es un paso que damos hacia una transición más lúcida y pacífica. Vivir con esta conciencia lo cambia todo. Transforma el día a día en un campo de entrenamiento espiritual. El colega difícil se convierte en un maestro de paciencia. La pérdida inesperada se transforma en una lección sobre el desapego. La alegría de un momento simple se revela como un destello de la vibración del cielo. Kardec nos enseña, a través de las voces de los espíritus, que no venimos a la vida para acumular tesoros que la polilla corrompe, sino para forjar en nuestra alma las virtudes que nos llevaremos con nosotros: la compasión, la humildad, la fe y el amor incondicional. Esta es la única riqueza que sobrevive a la muerte del cuerpo. Así, llegamos a la comprensión final, la perla de gran precio. El cielo comienza dentro de nosotros. No es un lugar al que se llega después de morir, sino un estado de conciencia, que se construye aquí y ahora. El cielo es la paz que sientes después de perdonar de corazón. Es la calidez en el pecho cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio. Es la serenidad de un momento de silencio, cuando sientes la presencia de algo más grande que tú. Cuando cultivas este cielo interior, la muerte pierde su aguijón. Deja de ser un salto a lo desconocido y se convierte en un simple regreso a casa. A un estado de ser que ya te has vuelto familiar, porque lo has estado construyendo, día a día, dentro de tu propio espíritu. Por lo tanto, la jornada del alma es un viaje eterno de regreso a sí misma, a su esencia de luz y amor. Cada vida es una pincelada en la obra maestra de nuestra propia evolución. Vivir con propósito es pintar con los colores más vibrantes que podamos encontrar, sabiendo que la obra no termina con la última pincelada en este lienzo, sino que continuará en otras galerías, en otras dimensiones. La preparación más grande es, simplemente, vivir una vida de la que tu espíritu pueda sentirse orgulloso cuando la contemple en ese espejo de la verdad. Es hacer de tu presencia en este mundo un eco suave de la paz y el amor que esperas encontrar en el infinito. Y ahora que el silencio regresa, te dejo con una última reflexión. ¿Y si todo lo que has escuchado aquí no fuera un conocimiento nuevo, sino el eco de una canción que tu alma simplemente olvidó que sabía cantar? Si estas palabras tocaron alguna parte de ti, si resonaron en ese lugar quieto que todos guardamos, deja un comentario. A veces, lo que compartimos en voz alta es la luz que el espíritu de alguien más necesitaba para ver su propio camino. Suscríbete si sientes que aquí tu alma encontró una palabra que ya conocía, no como un número más, sino como la señal de que nuestras búsquedas resuenan en la misma vibración. Y cuando estés listo, en la calma de tu sentir, te estaremos esperando en nuestro próximo encuentro, donde se revelará un secreto aún más íntimo. Cómo las almas eligen a su familia antes de nacer y el propósito sagrado detrás de cada reencuentro terrenal.